¿Ready? Ready. Listo. Artistas, amigos y demás, bienvenidos a Bombotá. Yo soy Cristian. Hoy tenemos una entrevista increíble con un artista colombiano. Siga. Con un artista colombiano aún más increíble. Con ustedes, Sam Tapias en la casa. Aquí está el señor Sam Tapias. ¿Cómo estás? ¿A ¿Cómo cuál cámara llegaste? saluda? ¿Cómo A esta. A todas. ¿A todas? ¿Cómo están? Están en directo en Televisión Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Siempre va a ser increíble platicar con Bombotá y contigo, con todo tu equipo. Es maravilloso. Bueno, nada. ¿Cómo sentiste la cuarentena? ¿Cómo fue todo tu proceso creativo en cuarentena? Yo la cuarentena no la sentí, la verdad. Pues yo siempre me la pasaba encerrado. Mi círculo social no es que sea muy amplio, que digamos. Entonces... y los amigos que tengo son productores también se la pasan encerrados. Entonces como que no va ahí. Entonces no la sentí mucho, tal vez en las salidas, tal vez en ver una película. Me hacía falta ir al cine. Me hace falta ir al cine. Pero tal vez eso, nada más. Pero el resto, sinceramente, no la sentí. Okay. No es un cambio abrupto para mí. Ahorita, porque volvimos a grabar, entonces se perdieron de la clave del éxito que está grabada en la grabación pasada, valga la redundancia. Hablabas de algo muy interesante y es que si el estar encerrado aumentaba o disminuía la creatividad. Cuéntanos otra vez. Siempre he dicho que la creatividad no es algo de espacio-tiempo. O sea, no es... Si bien hay estímulos mentales, no es algo que se categorice en un espacio-tiempo. No es como si yo estoy allá, estoy más creativo. Para mí no es así. Yo sí, o sea, el que es creativo y ya. El que no es creativo, pues, barra, que no sea creativo. Todos tenemos cierto grado de creatividad, pero unas personas que lo desarrollan mucho más que otras. Yo soy muy creativo, pero digamos que a mí me cuesta ejecutar mis ideas. En cambio, hay gente que no tiene tantas ideas, pero en el momento de ejecutarlas es muy buena. ¿Sí? O sea, es constante. Yo tengo una idea y no he terminado de hacer una cuando ya me invento otra, ¿sabes? Okay. Entonces es como una dicotomía ahí, pero sí, siempre digo que la creatividad no es de espacio-tiempo. O sea, yo puedo estar jugando básquetbol, puedo estar hablando con mis amigos y puedo estar acá y mi mente sigue creando, sigue haciendo campañas, sigue haciendo estrategias de comunicación, melodías, etcétera, etcétera. Entonces digamos que no le categorizo mucho al espacio-tiempo. La creatividad y como lo dijo un artista, se me olvidó ahorita el nombre, es mejor que la creatividad me coja trabajando. Dalí. Eso es de Dalí. Muy, muy chévere eso que dices. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es esencial. Tú dices que tal vez no eres tan bueno ejecutando, pero hay otras personas que sí. O sea que en un equipo deberían estar mezcladas esas dos personas, ¿cierto? Una persona que sea buena ejecutando, una persona que sea buena planeando, creando. Sí. Y más que eso, también es una invitación porque hay personas que ejecutan muy bien, pero que no les sale nada y que se sienten en un bloqueo creativo, pero se niegan a trabajar con alguien que haga todo lo contrario. Es que normalmente esa dupla es un milagro. No digo milagro porque no es imposible, pero sí es complicado encontrarla, sobre todo porque las personas que ejecutan difícilmente se dejan guiar. Ok. Sí. Y los creativos difícilmente delegan. Okay. Porque sienten que tal vez lo que ellos piensan no lo van a ejecutar de la mejor manera. Entonces digamos que es encontrar esa persona es sí es un milagro, pero sí es un proceso, digamos que no tan extenso, pero sí son dos personas que hagan un match completamente de que tal cual como la otra persona se lo estaba imaginando, tal cual esa persona lo hizo así. ¿Sí? Difícil.
Entonces al creativo son como dos enfermedades que tiene cada uno de ellos. El creativo es el creativo se le dificulta delegar y al operativo se le dificulta dejarse guiar. Ujú. ¿Sí? Entonces, Ok. si bien no es imposible, pero lo hablo desde mi perspectiva personal. Es como, Ujú. es lo que me Lo ha que te ha pasado pasado. durante todo Sí. este tiempo, entonces por eso lo digo. Ok. El equipo de un artista. El equipo de un artista, ¿el artista es el creativo o los demás también deberían ser creativos? El equipo de un artista debe comenzar desde el momento en el que el artista sepa hacer todo. Ok. Si el artista sabe hacer todo, sabe qué equipo necesita. Sí, o sea, si el artista puede ser creativo, ser operativo, ser estratega, es el momento en el que él ya está listo para un, para un equipo. Porque el artista finalmente es el que da la parada a absolutamente todo. ¿Mm? Ujú. El artista es el único que conoce lo que quiere hacer. En este momento, ¿sí? En este momento de la globalización, en este momento donde el panorama de la industria de la música cambió. Antes literalmente era un man tocando guitarra en un bus y se encontró al cazatalentos y él Sí. lo llevó a la fama y sí, ahora no es así. Ahora no es así porque digamos que la reproducción masiva del artista es exagerada, entonces ahora todos son artistas, ¿sí? Y todos están esperando a que los lleven a la fama, pero ya no es tan fácil, porque porque ya hay muchos. Antes eran 10 15 y los cazatalentos se daban el lujo de me voy a la calle y me encuentro un man que está tocando guitarra y es el hit mundial al mes siguiente. Ujú. Toda la infraestructura de presupuesto, pero ese panorama ya cambió, es el panorama tradicional. Ahora vamos a un lugar de la autogestión. ¿Mm? Y un artista en este momento debe saber de que nadie lo va a hacer famoso. Un manager no lo va a hacer famoso, una agencia de booking no lo va a hacer famoso, una agregadora no lo va a hacer famoso, un sello discográfico no lo va a hacer famoso. ¿Sí? Ujú. Porque cada uno de ellos está pensando en ellos, Claro. Ajá. no en el artista. O sea, el artista tiene que pensar más en ellos que en sí mismo si quiere crecer con ellos también. Entonces, si el artista quiere crecer, tiene que pensar en él y tiene que pensar y ser autosuficiente en él, Ok. primeramente. Ujú. ¿Para qué? Para impregnar ese objetivo, para impregnar esa visión a todo su equipo. Pero eso es lo que pasa, digamos, cuando muchas personas contratan funciones sin por lo menos tener indicios de lo que es esa función. O sea, contratan un manager sin saber autogestionarse, contratan una agencia de booking sin saber firmarse, sin saber hacer eventos, contratan un Rudy sin saber las funciones del Rudy, contratan un ingeniero de sonido sin saber cómo quieren sonar, contratan un ingeniero de luces sin saber lo que quieren transmitir en el show. Entonces, cuando yo digo de la parte de la autogestión, no es, no es solamente poner una foto y compartir los links en mis propias redes sociales. Eso no es autogestión. Autogestión es conocer cada una de las funciones de un cuerpo artístico. Ok. Porque eso es lo que el artista debe entender, que el artista no es una persona, el artista es una empresa. Justo, eso. El artista pasó de ser el rockstar a ser empresario. Ya para una empresa no es atractivo el artista borracho, drogado, que no piensa en nadie, que no trabaja. Que sabes que eso nunca dejó de ser así. Lo que pasa es que antes, como te digo, habían más intereses y había más tiempo. Okay. ¿A qué me refiero con más tiempo? O sea, un sello discográfico tenía más tiempo para dedicarle a un artista. ¿Sí? Porque eran muy pocos. Un artista nunca dejó de ser una empresa. Jamás. Lo que pasa es que la cara del artista era un concepto. ¿Sí? Entonces lo que conocemos como rockstar, eso también hacía parte del concepto. ¿Sí? Hacía parte del... O sea, a ver, ¿a qué voy? No sé, Guns N' Roses. ¿Sí?
que ellos se emborracharan, que se cogieran un piso de un hotel y le volvieran nada, que estuvieran con chicas, que drogas, que no sé qué. Eso hacía parte de su proceso marcario, de su proceso de identidad. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Que alguien necesitaba estar en background para mantener la empresa. ¿Sí? Entonces, que ese concepto ya no esté en boga, o en este momento no esté de moda, el artista que esté borracho y todo, que ya no esté de moda, no significa de que ahora ya el artista sea empresa, porque siempre fue una empresa. Imagínate a Guns N' Roses vestidos en corbata, claro, y todos tomando agüita y toda la vaina. No, digamos que no encajaban en su época, porque la industria de la música siempre está ligada con un suceso social. Siempre es la respuesta a un suceso dentro de la época. Pues en el auge del heavy metal, del glam, del rock, pues estábamos en plena revolución sexual, estábamos en creación de métodos anticonceptivos, ¿sí? VIH, rebeldía. Ahora los jóvenes se quitan la ropa, ¿me entiendes? Entonces, por eso aparecen todas estas bandas y tenían que mostrar que ellos eran igual, irreverentes, revolucionarios, etcétera, etcétera. Porque si hubiera sido lo contrario, pues su proceso de identidad con sus fans no hubiera sucedido y no hubieran sido exitosos. Porque los fans hubieran dicho como, no, estos no me representan, yo no soy así. ¿Sí? Esto que nos acabas de contar lo quiero aterrizar a tu concepto artístico y es, ¿cuál es tu momento social? ¿A qué te refieres con momento social? O sea, ahorita nos hablabas que toda banda, todo artista iba ligado a un momento social, como por ejemplo estas bandas. Sí, okay. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sientes que es tu momento social? Es una excelente pregunta. Mi momento social es la sed de conocimiento de Jesús. Okay. Ese es mi momento social porque venimos de de una época de que el papá decía como vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque sí. Diezmamos, ¿por qué? Porque sí. Y si queríamos, oiga, pero ¿por qué el cielo? ¿Por qué el infierno? Entonces no, tienes que hacer 1000 procesos dentro de la iglesia para poder entenderlo y siempre nos vendían como todo es un misterio, como algunas preguntas no te las tienes que hacer. Dios no responde eso, Dios te responde a tu momento. ¿Sí? Uh-huh. Y estamos en una generación donde literalmente se mamó de eso y quiere respuestas. No está negada a creer, porque es una generación que no está negada a creer. Quiere creer y cree, porque si está preguntando por eso es porque cree. Claro. ¿Sí? Pero es un momento donde, bueno, ¿y por qué Jesús? Bueno, ¿y por qué tal cosa? Bueno, ¿y por qué tal otra? ¿Sí? O sea, ya no es porque sí, bueno, vamos porque sí. ¿Sí? Sino ya es porque, listo, bueno, creo, pero ¿por qué creo? ¿Sí? Porque estamos en una generación así, de lo sigo, pero ¿por qué lo sigo? Sí. Le doy like, pero ¿por qué le doy like? ¿Sí? Asimismo, creo, pero ¿por qué creo? Y no estoy diciendo que la generación que esté atrás esté errada, porque es más que todo, o sea, se juntan muchas cosas, se junta un momento cultural, se junta un momento de estructura a nivel espiritual, ¿sí? Pero también lo que hay que entender es que esa transición, pues obviamente nos afecta, y como nos afecta, tenemos que responder. Entonces mi momento es ese, mi momento es dar respuestas. Mi momento es, ¿por qué no puedo hacer esto si finalmente Dios no mira esto? Ese siento que es mi momento. Mi momento es el momento donde la nueva generación dice, bueno, esto ya nos tocó a nosotros, pero ahora vamos a mirar cómo está la administración, okay. Cómo lo dejaron nuestros papás. Perfecto. Para los que no sepan, no conozcan a Sam Tapias, igual les vamos a dejar links de todas las redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Sam representa un género muy específico y es el gospel house.
Cuéntanos un poquito más de eso. Gospel House. Música electrónica cristiana. Así de sencillo. El género electrónico, Progressive House, Big Room, que yo soy más mainstream, Ok. tú lo sabes, Sí. con un contenido cristocéntrico. Eso es literal. Puntual. Tú has sido muy radical, has sido muy... Has estado muy a favor de toda esta revolución, porque finalmente un momento social lo puede liderar un artista, pero finalmente necesita de más artistas para que se vuelva un completo movimiento. Sin embargo, es un choque para la sociedad cristiana, evangélica, que ha existido en el momento. Entonces, ¿por qué o sea, una pregunta que muchos realmente se han hecho cuando escuchan música electrónica cristiana o con cualquier otro género, reggaetón cristiano, metal cristiano, y es, para los cristianos no es pecado la música electrónica? ¿Por qué hacer música electrónica A ver, cristiana? no estoy como llevado hacia una tendencia de lo que me permiten y lo que no me permiten. Es tan sencillo como a mí me gusta la música electrónica y amo a Jesús y siento que es mi lenguaje para poderlo alabar. Es básicamente eso. Entonces, naturalmente es un choque, pero yo creo que eso es algo a lo que todos vamos a estar expuestos en algún momento, porque el ser humano siempre tiende a devolverse, ¿sí? El ser humano es reacio a los cambios. Cuando algo lo trata de incomodar o de quitar de su zona de confort, el ser humano lo repele. ¿Qué es lo mismo que pasó? Pues cuando llegó Jesús, los mismos religiosos eran los que lo desechaban. Por esa misma frase que yo te estaba diciendo ahorita de que, porque una de las enfermedades más grandes es esa frase que decía el director creativo Walt Disney, porque siempre se ha hecho así. Entonces, cuando alguien llega con un ideal que atenta con el siempre se ha hecho así, de una vez, chao, no me gusta, no me sirve. No, esto no tiene que ser así. Entonces, ahí es donde yo comienzo a pensar y comienzo a preguntar a la gente como, ¿realmente es pecado? O sea, ¿estamos disfrazando algo que no me gusta con que sea pecado? ¿O realmente sí es pecado? Y eso es lo que hay que ver. Porque bíblico no es de que... O sea, no encuentro un versículo en la palabra donde diga como... Y el cinte es un acto demoníaco. O sea, ¿no entiendes? O sea, y solo me vas a lavar con pandereta. Naturalmente no. No, porque así como la música cambia porque los oyentes cambian. Y los oyentes cambian porque su entorno cambia. Es todo o sea, todo está engranado. Okay. ¿Sí? Entonces, si ya no está sonando mucho el blues, pues digamos que sería bien complicado en este momento irme de choque y ser multimillonario y comercialmente activo a punta de blues en esta generación donde está buscando otros sonidos. Me encanta el blues, me encanta el jazz, tengo muchas influencias de ellos. Pero como yo te lo decía ahorita con la banda que te mostraba, una voz increíble y no está pasando nada, ¿me entiendes? Sí. Y es por eso mismo, es por la escena cultural, la escena de la evolución, la escena de que la gente va evolucionando, la música va evolucionando, el entorno va evolucionando. Ok. Tú siempre has dicho una frase y es: la música es cíclica. Sí, la música no es línea recta, es un círculo. Exacto. ¿Sientes tú, en este momento estás modernizando la música también? Porque pues finalmente el género de música electrónica frente al gospel, worship y todos los géneros cristianos, pues una brecha generacional gigante. ¿Sientes que en algún momento de tu carrera puedas unir esas dos? ¿Cómo así puedo unir esas dos? O sea, por poner un ejemplo, Kanye West con Jesus is King. Sí, ok. Tiene trap. Una obra de arte. Completamente de acuerdo. Tiene trap, pero también tiene gospel viejito de ese potente. ¿En algún momento de tu carrera sientes que vas a producir algo como eso? Ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo porque mis influencias
Yo siempre te lo he dicho a ti. Yo necesito traer y necesito proponer. Esa es mi carrera. Ok. Sí, traer y proponer. Hay cosas que me gustan muchísimo. O sea, a ver, mi cantante favorito es Jesús Adrián Romero. Sí, ¿Entiendes? claro. Muy nuevito no es. Nuevo no es y afín a mi género musical, menos. Claro. ¿Sí? Ajá. Pero voy a eso. Voy a que yo siempre me he visto como un tronco. ¿Sí? Ok. Y, y un tronco no sería tronco sin sus raíces y sin sus frutos. ¿Sí? Nunca me desprendo de las raíces, pero mis frutos son diferentes. Que eso es lo que el artista debe también comprender. No está mal proponer y no está mal fusionar, ¿sí? Porque si eso no fuera permitido, imagínate un árbol donde sus raíces fueran igual que sus frutos, o sea, serían palos así, dos palos, o sea, ¿me entiendes? No Sí, tendría- sí. Ajá. Anatómicamente ni siquiera tendría sentido, Sí, sería imposible. ¿sí? O que las manzanas estén en las raíces y las raíces estén afuera, o sea, por eso, o sea, Dios es perfecto, Dios es como, aunque tus raíces son diferentes, son las que te mantienen. Aunque tus raíces son diferentes a lo que das, son las que literalmente mantienen eso. Perfecto. Entonces, por eso siempre va a ser una posibilidad. Hay muchas sorpresas que ustedes van a ver que les van a volar la cabeza. Ah, claro. Sobre todo en vivo. En vivo. Uf. Se me ocurrió algo, pero te lo voy a preguntar después de esta pregunta que pues claramente no podemos dejar pasar. Y es, ¿ya salió Respirar? Tu último sencillo, una locura pop deliciosa, la tienen que escuchar. También les vamos a dejar los links. El link inteligente lo vamos a dejar aquí abajo para que lo escuchen en su plataforma favorita. Cuéntanos, Respirar. ¿Qué es Respirar? ¿De dónde nació el concepto? ¿Cómo fue la composición? Cuéntanos un poquito de la historia de Respirar. Bueno, respirar cuando uno peca, cuando la embarra en el camino con Jesús, uno siente que uno se ahoga por volver al pasado. Por esos golpes de pecho que uno se da de que la embarré otra vez, metí la plata otra vez, qué fastidio yo, qué mamera, volví a pecar, volví a hacer. Y respirar es ese pequeño momento en el que Dios, Jesús vuelve y dice como, hey, todo está bien. Respira, vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar, nada ha pasado. Ahí es cuando uno entiende que la gracia es mucho más grande de lo que uno pueda entender. Y por eso es un tema tan delicado en la iglesia. Porque el mundo todavía no acepta de que la gracia es eso, que no es por obras. Entonces por eso es que el mundo, no, pero yo no creo que eso sea tan fácil, de eso tan bueno no dan tanto. Es la verdad, ¿entiendes? O sea, es como, la embarraste, hiciste algo full horrible, te arrepientes por fe, oras y sigues adelante. ¿Sí? Lo que nos enseña la iglesia es como, bueno, la iglesia antigua, no estoy generalizando acá, no. Sí, de ese golpes de pecho, no sé qué, no, le falta llorar un poquitico más, le falta arrollarse un poquitico más, le falta pelarse más las rodillas un poquitico. No es por obras, porque la gloria no es para uno, la gloria es para Jesús. Entonces, respirar habla de eso, habla de, me hallaste en un suspiro, me hallaste muy rápido porque uno cree que cuando uno peca se aleja de Jesús. Pero uno se arrepiente y ahí está, de una, está pegada y uno se da cuenta que nunca se ha ido. Me hallaste en un suspiro y tus promesas vuelven y puedo respirar, pero como, ok, voy a comenzar otra vez. Y en la parte de producción, literalmente, mi hija se acercó al teclado y con sus manos chiquiticas hizo como, como el tiu. Ok, Y eso fue el que literalmente de ahí salió toda la canción. Siento que era una canción que necesitaba escribir, la letra también la escribí yo, porque necesitaba decir a la gente como, es rápido,
volver a Jesús es rápido, o sea, volver otra vez al camino es rápido. Okay. Jesús no lo va a mirar a uno mal, como lo que miraría una persona del común, ¿sí? O sea, si tú la embarras con la persona y vuelves como, no, nada va a ser igual. Con Jesús no pasa eso. Con Jesús es como, todo va a ser igual y mejor. Ya no me acuerdo de lo tuyo. Entonces siempre el enemigo quiere hacernos recordar cosas que Jesús quiere hacernos olvidar. Y ese es el sistema en el cual, es un círculo vicioso en el cual siempre vamos a estar inmersos, y es donde la iglesia se aleja, es donde las personas se alejan. Es porque están escuchando la acusación. La gente no entiende que si tú estás pensando en algo en el cual te sientes acusado, no es Jesús. Porque Jesús no acusa. Literalmente es la voz del enemigo. Si tú estás pensando como, y te estás dando látigo, uy, ¿yo por qué hice esto? Esto no lo haría un hijo de Dios, no sé qué. Esa es la voz del enemigo. Jesús no acusa, Él no señala. Entonces literalmente escuchamos más la voz del diablo que la voz de Jesús. Y eso es confrontante. Entonces por eso respirar es como en ese vibe de hey, es muy rápido. Dejar de sentirse ahogado por un pecado y volver a respirar. Brutal. Sí, es eso. Estamos muy felices de haber escuchado esa canción realmente desde Séptimo. Para los que no hayan visto las canciones que ha sacado Sam Tapias, vayan, escúchenlas, revísenlas. Hasta el momento van 3. Una es Valiente en él, después salió Séptimo y finalmente tenemos Respirar. Las primeras 2 son un poquito más hype, son un poquito más progressive. Esta es una vuelta de tuerca. Total. Completamente. Sí. Tema de los géneros. Ahora nos pasamos de la comunidad cristiana, creyente y fiel a la comunidad de música electrónica. Ellos también son muy celosos con el sonido. ¿Qué piensas acerca de un artista que se deba sentir atado a sus géneros? Eso es una confrontación para mí porque yo siempre fui muy purista. Yo no me muevo del Big Room y del Progressive House porque ya ahí no me voy a mover. Pero cuando a ti, esto fue más espiritual que de género, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, una letra como Respirar no me la imagino en un BPM de 128, ¿me entiendes? Porque literalmente es una canción de reposo, es una canción de que... Sí. Entonces sí, como les digo, o sea, de frente digo música electrónica full, pero a veces se vale experimentar. No con base en vender, sino con base en lo que a uno le salga. Sí. Eso es básico para llevarlo a cabo. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Ya estamos en las etapas finales de esta entrevista y quiero preguntarte 2 cosas. Voy a ir primero con la segunda. Y es, nos antojas mucho con esperen el live show. Y hay una frase que he estado escuchando mucho últimamente y es, este puede ser el momento Napster de los live shows. Ok. Y me interesa mucho el conocer qué piensas tú de esta nueva, la palabra de moda, o bueno, la frase de moda, nueva normalidad en los live shows. ¿Se necesita más el live show en este momento o sientes que el público se ha venido acostumbrando a no tener live shows? ¿Live show te refieres a concierto en vivo? Sí, festival, o concierto, bar, club, etcétera. Quitar el live show es muy difícil. Porque la música tiene una propiedad que no tiene ninguna otra rama del arte y es unificar. ¿Sí?
porque la música abraza. Digamos que la música no es exclusiva. No es lo mismo que pasa con un cuadro de la Mona Lisa. O sea, digamos, si tú vas al museo a ver la Mona Lisa, pues la Mona Lisa es súper pequeña y ves una fila de gente para poder verla de frente, ¿me entiendes? O sea, digamos que es muy difícil compartirla. Pero la música no, la música abraza. La música es un magno que abraza a 1 millón de personas, a 2 millones de personas, unifica todo eso. Y eso es lo que ha hecho la globalización. Literalmente, no sé, o sea, en cualquier momento yo puedo estar, o sea, yo tengo reproducciones de Australia, y, y eso solo lo lograría con el internet, ¿sí? Entonces, si bien las nuevas alternativas como el streaming y todo este tipo de cosas apoyan, digamos, el hecho de tener un performance en vivo, como tal el live show, el festival, el contar, digamos, una historia dentro de un performance, es muy difícil que cambie. Y mucho más por los avances tecnológicos que ahorita está pasando, porque literalmente ahorita, digamos que todos los artistas se están empeñando en hacer inmersiva la experiencia. ¿Sí? Ya literalmente no es un concierto normal, son experiencias. Hay hologramas, hay efectos, hay tarimas que se mueven, o sea, es todo un show alrededor de eso. Entonces es muy difícil y yo soy muy dedicado a mis shows. Yo detesto de pasar desapercibido en un show. Detesto como, una mesita y la consola y chao. Yo Ok. necesito más cosas. Y no es porque, no falta el purista de que, ay, pero es que la música lo hace todo. Sí, no. Sí, sí, si yo estuviera tocando otra cosa, pero la industria de la música electrónica se basa en eso, en experiencia, en explosión, en luces, en sonido, en... ¿Sí? Ajá. Y eso es lo que quiere ver la generación que me sigue. Eso es lo que quiere ver. Siento que más que lo necesites tú, lo necesitan ellos. Lo necesitamos todos, porque es el único momento donde un artista puede estar con la gente que lo sigue, Muy buen masivamente. punto. ¿Sí? O sea, tú hablas con tus fans y ahorita, digamos que, vayámonos 20 años atrás, una Ujú. banda, ¿cómo se podría comunicar con sus fans? El único momento que tenía literalmente era el concierto. Ahorita pues podemos por historias y por mensajes de texto, pero el único momento en el que podemos reunirnos con la gente que canta nuestra música, que ama nuestra música, ama que se siente identificado con nuestra marca, es el live show. ¿Sí? Es el único momento. Es un momento de clímax entre quien te escucha y tú, y va a ser muy difícil reemplazar eso. Muy difícil reemplazar eso. Mm. Siguiente pregunta, y esta es, también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, y es tus live shows. ¿Qué esperas de una persona que vive la experiencia Sam Tapias, que se devuelva a la casa y se acueste y piense que? ¿Piensas que tus shows están dados a interpretación o están dados Yo para soy muy comunicación? simbólico. Tú sabes que yo soy muy Ujú. simbólico y Justo por eso. muy de concepto, muy de lenguajes. Ujú. Mm, para mí lo esencial que una persona que vea a Sam Tapias en un show o en una canción es una persona que, o sea, quiero que literalmente llegue a su casa y reestructure la manera en cómo ve a Jesús. Eso para mí es lo fundamental. ¿Sí? Que lo sientan más cercano. Hay una frase de Ante Gebel que decía como es la misma iglesia la que se encarga de alejar a la gente de la iglesia. Wow. Y es, y es, y es real. Eso es lo más frustrante. Es como, es real. ¿Qué pasa eso? Y más allá de los shows y todo, porque tú sabes que yo elaboro mucho mis shows y ahorita van a pasar cosas maravillosas. eh, Eso es lo que quiero. Literalmente quiero es como que el que tenía una visión errada de Jesús la reestructure y quien tenía una versión real de Jesús la consolide.
Ese es el principio que yo quiero darle a la nueva generación. Que realmente sí vale, de que realmente sí tenemos permiso de alabarlo en nuestro lenguaje, de parte de él, que a él le gusta, y que sí es permitido lo que hacemos para él. ¿Sí? Eso es lo que la nueva generación se tiene que dar cuenta, de que Jesús no solo habla en Reina Valera, no, Reina Valera es, del 60 y en Biblia de borde dorado, él habla también de otras formas. ¿Sí? Okay. Eso es importante. Perfecto. Bueno, última pregunta y cerramos esta entrevista que hemos sufrido, hemos reído, nos hemos puesto serios. Hemos llorado. Hemos llorado. Y es una frase que saco de Ratatouille, de Ego, de Ratatouille, y es que le recriminaba mucho a Gusteau su frase de todo el mundo puede ser chef, de todos podemos ser chefs, pero él mismo dice en su reseña que no había entendido bien la frase y es que en todas partes, de cualquier parte puede venir un gran chef. Pasándolo al mundo de los artistas, eh, se me olvidó el nombre, Rui, el de Art Attack, tenía una frase muy parecida y era, no tienes que ser un experto para ser un gran artista. Muchos artistas pequeños, nacientes o hasta medianos se hacen la misma pregunta todos los días y es, finalmente, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago siempre? Y al tener conceptos tan fuertes, consolidados y con tanta visión como el tuyo, ¿qué podrías decirle tú a un artista que no sepa qué hacer? Que diga, quiero ser artista y ¿qué hago? Hace algunos días tuve una conversación con alguien que me decía como, siempre nosotros miramos el resultado, pero nunca nos ponemos a pensar en el precio de ese resultado. Ok. ¿Sí? Entonces, yo daba el ejemplo como de, el resultado es hacer una gira por 30 países, pero el precio de eso es tener un jet lag absurdo, tener estrés, dolor de cabeza, estar lejos de mi familia. Entonces, siempre es primero pensar en el precio de lo que podrá costar los sueños. ¿Sí? Esto definitivamente es para la gente que lo ama. O sea, sí, o sea, si replico y cito a Hardwell cuando estaba hablando. Si tú estás acá por fama, por chicas, por dinero, estás en el lugar equivocado porque tarde o temprano vas a botar la toalla. Sí, esto es por amor a la música. Tienes que pensar primero en eso. Primero en el precio de eso que quieres, si estás dispuesto a pagarlo. Muchas personas creen que el éxito musical o la fama se alcanza en 3 años. Pero si tú le dices a una persona, te dedicarías 30 años a trabajar para estar un día en un Billboard, pues muchos se van a echar para atrás. Yo voy a citar siempre un capítulo del ganador de la serie de Netflix de Nicky Jam. Nicky estaba joven y se va a un bar a buscar a Daddy Yankee. Y Playero le dice, si tú estás pensando en que vas a encontrar a Yankee en un bar como estos, estás muy equivocado. Yankee siempre va a estar metido en el estudio haciendo música. Eso dice mucho de un artista. Porque ya yo conociendo eso, ya me puedo responder por qué Daddy Yankee es Daddy Yankee. Es una persona que no dejó de trabajar, es una persona que no le importaba la fiesta, no le importaba una cosa, no le importaba nada. Le importaba lo suyo. Y Playero en ese momento le dice como, si tú estás buscando a Yankee en un bar, estás equivocado. Yankee siempre está metido en el estudio haciendo música. ¿Sí? Entonces, el primer paso para quiero ser un artista es como, ¿estoy dispuesto a pagar el precio por esos sueños? Ese es el primer paso. Y el segundo paso para ser artista es que quiero compartirles una frase que hace poquito escribí, es como, artista es el que nunca mira para el lado, el que mira para el frente.
ese es el verdadero artista. Si tú estás mirando al lado a ver qué está haciendo el otro, tú no eres artista. Porque el artista no busca ganarle, el artista busca trascender. Tú imagínate a dos personajes como Daft Punk mirando al lado. No, imposible. Mirando qué está haciendo Fatboy Slim. Claro. Mirando qué está haciendo Carl Cox. Ellos estaban mirando al frente. Porque la música en sí es un filtro. Ella misma se filtra. Funciona como un cuerpo humano. Literalmente lo que nos sirva, ella misma la saca. ¿Sí? Y así funciona la música. Entonces por eso la música siempre es... Siempre tú escuchas una canción nueva, pero siempre vuelves a lo mismo. Siempre vuelves al que trasciende. Entonces estuvo de moda Gangnam Style, entonces la escuchamos y la disfrutamos, pero volvemos otra vez. Entonces estuvo de moda el reggaetón de Pepito Pérez, pero la escuchamos otra vez. Escuchamos otra vez los que trascienden. Entonces, eso es lo que tienes que responderte, como ¿quieres ser un artista que trasciende o un artista ascensor, digo yo? El que está un día en el 10º piso y otro día en el último. Eso es la diferencia, básicamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Sabemos que les gustó esta gran entrevista. Muchísimas gracias en serio por estar aquí. Siempre es un placer tenerte en este lugar y nada, vayan a seguirlo. Aquí les dejamos como siempre todos los links acá abajo y coméntenos qué piensan, qué opinan. Si tienen preguntas para Sam, en una próxima haremos un Q&A, un preguntas y respuestas. Cool. Si les gusta, así que... Esta dinámica está acá. Nada, muchísimas gracias, Sam. No, gracias a Bombotá. Salud. Gracias a Bombotá. Gracias. Y a todos. Y los veo en mis redes sociales. Chao.